Buenas tardes, amigas, amigos que nos están siguiendo en un nuevo vivo de Vía Socialista, en estos vivos semanales que estamos haciendo los sábados a las 19 horas, que se han hecho costumbre. Estuvimos en agosto, si la memoria no me traiciona, discutiendo algunos problemas generales del sistema educativo. Ustedes saben, en estos vivos de Vía Socialista estamos intentando pensar distintos problemas que afectan a la sociedad argentina y también estamos invitando y vienen participando distintos especialistas para poder aportar sus miradas sobre distintas problemáticas, eh, tanto, digamos, miradas sobre problemáticas como, y sobre todo esto nos parece muy importante, el poder pensar distintas propuestas de solución a los problemas de la sociedad argentina. En esta oportunidad, como les decía, este tema, hoy, el episodio de hoy, vamos a conversar nuevamente sobre educación y no voy a estar sola y entonces primero les voy a contar un poco la dinámica de trabajo y luego, digamos, presentar a nuestra invitada. Bueno, como saben en general, digamos, vamos a tener un intercambio, ¿sí? Con Silvia, a quien ya voy a presentar. Pueden dejarnos, ¿sí? Nos están siguiendo por las redes de Vía Socialista, pueden dejarnos ahí comentarios y preguntas que iremos intercambiando. Y con Silvia hemos acordado tal vez el poder ir incorporando, ¿sí? Las preguntas a medida que vamos conversando. Ustedes saben, en general, mantenemos una dinámica que hace una exposición, digamos, cada uno de los invitados o de los disertantes, de alguno de los compañeros de Vía Socialista. En esta oportunidad vamos a ver si nos sale, vamos a intentar, digamos, ir trayendo los comentarios no hacia el final, sino, digamos, a medida que vamos conversando. Sin más preámbulo, entonces, la voy a presentar a ella, ¿sí? Nuestra invitada, a quien desde ya le agradecemos muchísimo. Sí, vamos a estar conversando en este capítulo, esta charla que le pusimos propuestas y voces para repensar la escuela hoy, ¿sí? Con la participación de Silvia Satulovsky. Ella es, bueno, licenciada, es muchas cosas, docente primero, seguro me va a decir que diga esto, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, fue formadora de formadores en distintos ámbitos, ¿sí? Como docente de la Cátedra de Didáctica General para el profesor universitario en la UBA, fue coordinadora de tutorías en el CEPA y es, bueno, autora de numerosos libros sobre la especialidad que vienen precisamente a interrogar, ¿sí? Sobre esto que queremos conversar, interrogar críticamente, ¿sí? Para parafrasear alguno de sus libros, esas escenas incómodas y no quedarnos en la incomodidad, sino también, digamos, el pensar qué hacemos con ello, que es parte de lo que nos preocupa, ¿sí? Conversar y discutir con ustedes que nos están siguiendo del otro lado. Bueno, sin más, ahí la idea es que arranque un poco Silvia, sí, que tome la palabra ella, quien obviamente de nuevo agradezco un montonazo, que cada propuesta que le hago, ella ahí al pie del cañón está, sí, para lo que sea. Y bueno, la idea es que pueda arrancar un poco Silvia e iremos intercambiando en esta dinámica en la cual, bueno, iremos conversando sobre los distintos temas. Bueno, Silvia, la palabra es tuya, ¿sí? Para quienes te están siguiendo. Y bueno, de nuevo te agradezco muchísimo que estés acá. Es un honor para nosotros que estés formando parte de los vivos de Vía Socialista. Bueno, muchas gracias, Romy, por la invitación. La verdad que a mí me convocó la propuesta porque en realidad nosotras veníamos con Romy, nos conocimos a partir de algunas columnas de la radio, de Radio La Colectiva, donde yo, digamos, tengo una columna de educación, de políticas educativas en forma mensual. Entonces, y ella en muchos momentos ha participado, digamos, conmigo en esa columna. Y a partir de ahí quedó, digamos, como
digamos, un vínculo, ¿no? Que nos hacía como en algunos momentos entrar en contrapuntos, en muchos momentos la diferencia, en muchos momentos, digamos, nos empatábamos en distintos comentarios y discusiones, pero una de las cosas que nosotros veníamos planteando es la necesidad de sacar a la escuela al debate público, ¿no? Entonces, esta idea de sacar a la escuela al debate público es lo que yo dije, bueno, ok, entonces vamos a entrar por algún foro, ¿no? A pesar de que, digamos, uno viene participando en la escena pública en distintos foros, en distintos espacios, pero bueno, este es uno más y bienvenido sea, ¿no? Y justamente, digamos, me parece que la cuestión de la incomodidad, para mí es una clave, la verdad, porque lo pensaba, digamos, la incomodidad es una relación, ¿no? Digamos, ¿qué cosas quiero conservar y qué cosas necesito cambiar? ¿No? Entonces, esa relación entre incomodidad, ¿no? Ya Roberto Kusch, digamos, ese filósofo de la década del 60, hablaba de la incomodidad en la propia cultura, ¿no? Bueno, en la propia cultura, bueno, nosotros, digamos, hay algo de lo cómodo de la escuela, digamos, como formato, como estructura, como institución, como organización, incluso como artefacto, como dispositivo, productor de subjetividad, digamos que nos hace ver que hay algo de lo cómodo que nosotros queremos conservar, ¿no? Que habría que preguntarse qué es, digamos, ¿no? Y cosas que nos producen incomodidad, digamos, al punto del estallido, al punto del padecimiento, al punto de la enfermedad, al punto del burnout, de esta sensación de nos sentimos quemados y ya no podemos más, y entonces, digamos, y vamos de un lado al otro, digamos, ¿no? Como en una polaridad de vamos a redimir a estos pibes del fango, digamos, y vamos, digamos, en la otra punta del péndulo, como diciendo, bueno, no podemos nada, y ahí abandonamos, nos enfermamos y renunciamos, o, digamos, empezamos en una catarata, digamos, imparable, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí hay algo de lo posible en el medio, entre estas dos posiciones, que sí, que la verdad es que, digo, uno viene como trabajando un poco en esto, ¿no? Bueno, que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, qué cosas de esta incomodidad se plantea y a través de qué escenas. Yo digo escenas porque son estas escenas de, digamos, en la formación de formadores, en la capacitación docente, que surgieron así como si surgieron y surgen, ¿no? Como con mucha fuerza y con mucha insistencia, que son emblemáticas, que son condensatorias, digamos, de esta incomodidad y de este malestar porque no sabemos por dónde entrarle. Porque efectivamente no es un problema, sino que es un campo de problemas, ¿no? Es decir, es una complejidad que trama, digamos, desde lo individual, lo institucional, lo grupal, las políticas públicas, cómo el contexto se hace texto adentro de la institución, en mi propio cuerpo y en las propias prácticas docentes, ¿no? Entonces, fíjense que no es un solo problema, sino que es realmente un entramado. Y si no lo podemos pensar en estos términos, va a ser muy difícil de poder entrarle, digamos, a esta complejidad, ¿no? Entonces yo decía que, digamos, Freire planteaba que nuestros sistemas educativos se construyeron arriba de preguntas que nunca nadie se formuló, ¿no? Entonces, desde ahí es que yo dije, bueno, hagámonos preguntas, digamos, más que una propuesta, que la tenemos que insisto, tiene que ser colectiva, tiene que ser
discutida, tiene que ser copensada, copadeciente, coparticipante, como diría Julio Cortázar, ¿no? Si no, digamos, todo esto no nos funciona, digamos, como pensar de detrás de un escritorio, digamos, algo que a mí se me ocurre que puede funcionar. Esto no es así. Digamos, esto hay que producir conocimiento en relación a la escuela, que es lo que estamos, digamos, nuestro objeto de estudio hoy, digamos, para poder pensar en los distintos abordajes, ¿no? Ahora bien, planteado este punto de inicio, cuando yo pensaba lo de sacar, digamos, a la escuela al debate público, es porque me la estaba imaginando metida con las paredes para adentro, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba esto, me imaginaba escenas de asamblea, ¿no? Escenas de esto, digamos, un mate circulando, ¿no? En donde cada quien pudiera tomar la palabra o pudiéramos poner distintos dispositivos en marcha para poder abordar estas cuestiones complejas. Pero fíjense que nos han pasado cosas por lo cual este dispositivo, que es una pantalla, nos ha, digamos, y que efectivamente hay algo como que la sensación no, la práctica, la empiria, es que nos muestra que viene para quedarse, o para quedarse en ciertos ámbitos. Después podemos ver al servicio de qué está esto, al servicio de qué proyecto esta idea de que por qué las pantallas vienen para quedarse, porque en nuestras aulas, en nuestras escuelas, perdón que está yendo mi hijo, en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestros estudiantes, esto es realmente un problema, ¿no? Esto de que, digamos, enlazar una escena en donde el otro desoye, el otro se pone los auriculares y desoye, ¿no? Digamos, hay algo de la escena que se cae, ¿no? Entonces, bueno, ¿al servicio de qué está esto? Esto es, digamos, azaroso, esto es casual que esté ocurriendo esto, o está al servicio de una producción subjetiva que tenemos que pensarla juntos. Entonces, bueno, digamos, hasta ahí como que hay como algunos aspectos planteados. Me gustaría como ahí hacer una conversación con Romy, a ver, digamos, en qué te quedaste pensando y retomar desde ahí. Y si hay preguntas, adelante, ¿eh? Vamos. Bien, bueno, en realidad lo primero que pensaba, Silvia, cuando te escuchaba, era efectivamente, vos diste dos imágenes que interpelan la labor docente de alguna manera, que serían como los dos elementos más extremos, que tiene que ver con esta idea, vos dijiste, de redimir desde el fango o nada podemos hacer, ¿no? Y en realidad pensaba a qué responde esa construcción de la escuela y de lo escolar, que efectivamente atraviesa al trabajo docente y tiene el impacto que vos antes planteabas. Bueno, ¿por qué las y los docentes se queman trabajando, ¿no? Y parte de ese sinsentido en el cual en una sociedad específica se ha convertido la escuela, que podría ser ese lugar de la construcción de los sentidos, de el pensamiento científico, del pensamiento, en ese sentido, científico y crítico, ¿no? En el lugar que de alguna manera se conecte esa escuela con la sociedad, en el sentido de proyectar una tarea. Eso en la escuela no existe, digamos, eso en la escuela hoy está claro, no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar la escuela como que está por fuera de la sociedad. Vos decías, hablabas de la construcción, digamos, desde sentidos, de poder efectivamente ubicar a la escuela en un tiempo concreto y en un momento concreto.
Entonces, esa parte de las escenas incómodas de estar en la escuela como un lugar que se ha convertido, digamos, en un, llamémosle, digamos, aguantadero, que se expresa en esas dos imágenes más extremas. O, ¿sí? Bueno, pienso que de alguna manera con el apostolado y siempre pensando en la contención y no en el lugar educativo de la escuela, ¿no? Los puedo redimir, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ahí hay una especie de defensa, ¿no? De, bueno, si la escuela hoy tiene que desarrollar tareas de contención, eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Que es como la imagen, podría decir cristiana, ¿no? De esta idea de, bueno, redimir, ¿no? Bien pensada la imagen. Y esta idea de no podemos hacer nada, también, digamos, va atada a esto, ¿no? Al poder pensar, bueno, no es aquí, digamos, donde podemos intervenir. Y ahí me parece que hay como dos discusiones, ¿no? Una que tiene que ver con esta idea, ¿no? De, bueno, efectivamente, la escuela no puede resolver la crisis, ¿sí? Económica o la crisis social, pero, y esto es lo que me parece que tiene que ver con el poder pensar, o cuando pensábamos el título de la charla, propuestas y voces para repensar la escuela hoy, en ese sentido, no solo, ¿sí?, elaborar un diagnóstico, sino el poder pensar, bueno, ¿qué hacemos colectivamente? Tiene que ver con esto. Bueno, efectivamente, ¿quién se hace las preguntas y para qué se hacen las preguntas? Porque no podemos escindir ese resultado de esta escuela que produce esas escenas con el poder pensar, bueno, efectivamente, ¿en qué marco tenemos a la escuela hoy? ¿No? Cuando uno observa, ¿no?, la sociedad argentina y encuentra, ¿sí?, que la mitad de su población es pobre y que, digamos, en términos oficiales, uno tiene un 7% de población desocupada, digo la cifra del INDEC, cuando empezás a complejizar esa cifra, la podés triplicar tranquilamente, que el desempleo afecta a las y los jóvenes en mayor medida, bueno, ahí uno empieza a encontrar esa conexión entre, ¿sí?, lo que vos planteabas antes, del orden de lo institucional, es decir, cuál es el diseño de las políticas educativas que conviertan a la escuela en un espacio, ¿sí?, eh, llamémosle, digamos, para decirlo brutalmente, en un aguantadero. Bueno, tenemos que transitar ahí y, digamos, lo que se pide en términos más generales tiene que ver con ese vaciamiento de lo que ahí ocurre, es decir, esa escena que se traduce en me pongo el auricular y no te escucho, ¿sí? Porque de alguna manera, digamos, una parte de mí identifica, sí, que la escuela está siendo vaciada de ese proceso de producción y esto se refleja en un montón de instancias. Y por otro lado, ¿no? Pensaba la otra tensión, que me parece que es la interesante de pensar y que siempre nos encuentra conversando, que tiene que ver no solo, ¿sí?, con entender o hacer ese diagnóstico de crisis, sino también el poder pensar cómo recuperamos, ¿sí?, de alguna manera ese espacio que nos sigue reuniendo, ¿sí?, y pensamos cuál es el sentido que le damos a la escuela. Y entonces eso lleva a interrogarnos sobre, bueno, a ver, perfecto, ¿sí? Cómo discutimos, ¿sí?, la agenda de los contenidos, cómo discutimos, ¿sí?, la agenda de la política educativa, que parece ser que solo se la dejamos a los funcionarios o, en el mejor de los casos, a los técnicos, ¿no? Y cómo eso vuelve como debate, como una agenda que se toma desde el espacio, ¿sí?, educativo, como una discusión que atraviesa el conjunto de la comunidad educativa y que de alguna manera, ¿sí?, permite salir de ese lugar de, ¿sí?, agente que solo, en tal caso, sufre esta crisis, ¿no? Y de alguna manera implica recuperar un sentido para ese espacio que transitamos cuando empezamos a pensar, bueno, a ver, efectivamente acá hay una relación entre sociedad, escuela, y entonces de alguna manera cuando pensamos cómo salimos de esas escenas, ¿sí?, implica también incorporarnos para debatir ese contenido, ¿no?,
de la sociedad. No llegaron todavía nuevas preguntas, veo que nos dejan saludos, ahí la idea es si quieren ir dejando, ¿sí?, preguntas para que podamos incorporar en el debate. Entonces, digamos, me parece que una de las cuestiones, y ahí te paso, digamos, a vos nuevamente, Silvia, para poder pensar, tiene que ver con esto, ¿no? Con las voces que estructuran esa escuela, ¿sí?, y las voces que no aparecen en esa escuela y tal vez los espacios, ¿sí?, que podrían ser espacios de organización y de discusión que no se toman. Y esto tal vez pensando algo que conversábamos en algún otro vivo, ¿sí?, o en algún otro momento, digamos, de las discusiones educativas, ¿no? Bueno, efectivamente la agenda que yo no tomo me la llena de contenido mi enemigo. Entonces, ¿por qué solo tengo que hoy, para decirlo, digamos, en términos políticos, por qué solo tengo que escuchar la agenda del consenso liberal, sí, que dice que poco más hay que destruir absolutamente todo, incluyendo la escuela, ¿no? Y por qué del otro lado lo único que se le contrapone tiene que ver con esta agenda, ¿sí?, de el redimir, ¿no? Como si no pudiéramos luchar por una escuela, bueno, que tenga contenido, que tenga sentido, que construya un pensamiento científico y no resignarme a que 7 de cada 10 chicas y chicos que pasan por la escuela pública no comprenden lo que leen. Y eso, y te lo tiro así como para que lo retomemos, ¿no? Que uno dice, bueno, es un indicador que aparece en las pruebas a aprender, podríamos decir cuál es el sentido, con qué texto evalúan esto, pero que esto está como un dato es un problema que no me tienen que mostrar, digamos que los docentes ya que transitamos el aula lo conocemos y lo conocen, ¿sí? Y en tal caso la prueba muestra un indicador. Después podemos discutir la agenda de las pruebas, pero digo, no miremos para otro lado con ese número, porque si no, jamás vamos a pensar qué hacemos o cómo construimos, ¿sí?, sentido en la escuela. Bueno, en principio, qué sé yo, planteaste muchas cosas y no me traje ninguna virome para anotar al lado. Así que si me voy olvidando de alguna cosa, lo vamos recuperando. En principio, a mí hay una palabra que me gusta de lo que planteas, que es el sentido, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el otro día, otra conversadera con otro espacio, yo tomé nuevamente y después de mucho tiempo el libro de Adorno de la educación después de Auschwitz, ¿no? Está en un libro que se llama Consignas, ¿no? Y la verdad es que él lo que dice, fíjense, digamos, ¿no?, ubíquense en la época, él lo que dice es, no podemos salir de Auschwitz si no cuestionamos, si no reflexionamos primero las condiciones que originaron un Auschwitz, ¿no? Es decir, no podemos pasar página rápidamente a episodios que pasaron de la historia, rápidamente sin sacar conclusiones, porque si no revisamos, digamos, estas cosas, podemos correr el riesgo de edificar arriba de bases falsas, ¿no? Digo, hay una intención de pasar muy rápidamente página de lo que fueron los procesos de los confinamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces ponemos la quinta hora, como espasmódico, como sintomático, como la política del ibuprofeno, digamos, ¿no? Bueno, claro, digamos, entonces, claro, digamos, tenemos un problema y entonces le damos un ibuprofeno a la escuela, o hacemos ortopedia social y educativa y nombramos ATR, o nombramos tutores, o digo, y podemos seguir así al infinitum, digamos, mostrando, digamos, cómo las políticas públicas, digamos, intentan dar cuenta de un sentido de eficientismos tanto neoliberales, digamos, como eficientismos, digamos, que vienen de la mano de las políticas de inclusión,
que no tiene la culpa las pedagogías críticas, digamos, no tiene la culpa ni Freire ni Giroud, digamos, pero efectivamente, digamos, se han puesto en marcha políticas de inclusión, digamos, que más están preocupadas como los eficientismos neoliberales, digamos, en mostrar números, digamos, al fin de la jornada, al fin del año lectivo, para, digamos, el mismo dato de las pruebas a aprender, digamos, va con el mismo renglón, digamos, de estos eficientismos, ¿no? Ahora, esto, digamos, que pretende que sea una visión sintomática, ibuprofenística, digamos, de la política pública, ¿no? Realmente responde, está inscrito en una idea global, ¿no? Que es la UNESCO. Es decir, la UNESCO está planteando, ¿no? Digamos, centralmente, globalmente, que tenemos que educar por competencias, que tenemos que educar, digamos, que tenemos que formar sujetos al servicio del mercado de trabajo precarizado y flexibilizado, que tenemos que usar estos dispositivos de pantalla, digamos que la pandemia ayudó y colaboró eficazmente, te diría, para que esto pudiera ser, digamos, antes ya teníamos problemas con los dispositivos en el aula, pero ahora la cosa se viene mucho más complicada. Hay una dependencia con el celular de los pibes que nos resulta muy difícil, digamos, como contraponer escenas, no solamente para formar una subjetividad crítica, sino para formar una subjetividad deseante. Es decir, para conectar al sujeto, sujeta, digamos, con su deseo, ¿no? Que no sea el deseo de los otros, sino que sea el propio deseo el que se juegue en la escuela. No es me manda mi mamá porque va a venir a cobrar la beca, es qué me pasa a mí con esto, ¿no? Es qué me pasa a mí en la escuela, digamos, con lesotres, con los compañeros, con los docentes, digamos, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿No? Entonces digo, me parece que ahí hay por eso decía, un entramado entre las políticas públicas y la construcción de subjetividad, y la idea de cómo se coagulan los sentidos, digamos, y no sabemos qué estamos discutiendo. No sabemos qué estamos discutiendo. Si estamos discutiendo las pruebas a aprender, si estamos discutiendo que el pibe no entiende lo que él lee, ¿no? Y ahí podríamos desmistificar alguno de los supuestos. Por ejemplo, digamos, que una persona que está, digamos, aprendiendo, uno no aprende digamos, por lo que el otro dice, ¿no? Sino que aprende por resonancia, aprende porque yo armo un dispositivo, digamos, un clima, digamos, en la situación de clase para poder aprender, ¿no? Este dispositivo, bueno, realmente es un interrogante, digamos, bueno, ¿qué dispositivo necesitamos, por ejemplo, para esto, para construir sujetos críticos, pero fundamentalmente, insisto, para construir sujetos deseantes? Porque si nosotros no trabajamos en función del deseo, digamos, como diría Freire, de una curiosidad epistemológica, ¿no? Una curiosidad por el conocimiento, entonces nos estamos perdiendo, digamos, como el motor, ¿no? El motor que hace que uno se vaya pensando, ¿no? Ay, mirá, me quedé pensando en lo que dijo fulanito, menganito, no solamente el docente o la docente, un compañero, una compañera, alguien que planteó algo, ¿no? Es decir, cómo se plantea plural y colectivamente una escena de construcción de conocimiento, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Por eso digo que hay una necesidad del sistema capitalista de formar sujetos con estas características,
¿no? La quinta hora, bueno, digamos, la quinta hora es como el sumum, digamos, de ¿No es la... la revolución educativa de los últimos 150 años, como dijo el ministro Perksic? Digamos que realmente es una salida, eso, sintomática, ¿no? Digamos, al asunto que no sabemos qué problema resuelve. No sabemos realmente qué problema resuelve, ¿no? A mí me parece que eso resuelve más a la vista de los organismos, digamos, de una presentación ante la OCDE, que, digamos, lo que, lo que nos pasa dentro de las escuelas. Acá hay algunas preguntas, porque mira que yo dije que no podía, el Pero viste que el multitasking, multitasking llegó. pero viste cómo estamos, ¿no? Pero viste cómo estamos permeadas por estas pantallas que nos hemos tenido que acomodar a este nuevo sistema de construcción de pensamiento. No sé, yo me resisto bastante a esto, pero al mismo tiempo, bueno, uno tiene como una tensión ahí, ¿no? Bueno, a ver, las preguntas. Pregunta Marcelo, ¿sí? Él pone sobre el posmodernismo. ¿Qué pueden opinar ambas y ese problema entre los adultos e infantes a la hora de proyectar el futuro educativo? Esa es una pregunta. Voy a leer también la de Guillermo, que tal vez, digamos, podemos incorporar también. Dice, ¿creen que se puede aspirar a una igualdad pedagógica? ¿Qué aspectos de la escuela actual creen que tienden a alcanzar esta igualdad y que otros profundizan la desigualdad? No sé bien a qué te referís con el posmodernismo, Marcelo, pero a ver, la posmodernidad, digamos, lo que nos trae, lo que nos viene a contar, digamos, como un momento de resemiotización del capitalismo, digamos, es que teníamos una modernidad sólida, ¿no? Una modernidad, digamos, donde había dispositivos, donde la escuela es uno de ellos, ¿no? Digamos, donde efectivamente había dispositivos para, como diría Foucault, vigilar y castigar, ¿no? Y que la norma, la sanción, los exámenes daban cuenta de ese dispositivo, ¿no? La posmodernidad el estructuralismo viene a discutir estos dispositivos, digamos, la escuela, la cárcel, los criterios de normalidad, los criterios positivistas, digamos, de la modernidad, y los viene a discutir, digamos, y realmente los discute fuertemente, pero efectivamente faltó, digamos, como una suerte como de ámbito propositivo, ¿no? Entonces se deja, digamos, como a mitad de camino, o sea, criticamos la modernidad y nos queda, digamos, que en una suerte de limbo, en una suerte de gris. Bueno, pero ¿y entonces qué? Está bien, esto no nos funciona, porque porque esto es la escuela con la que no estamos de acuerdo, la escuela enciclopedista, la escuela que reproduce conocimiento y no que lo produce, ¿no? La escuela digamos, de la obediencia y no de la creación, digamos, bueno, no estamos de acuerdo con esta escuela, entonces, ¿con qué escuela sí estamos de acuerdo? ¿Qué escuela necesitamos para producir un conocimiento interesante? Insisto, lo de la producción a partir del deseo y las necesidades de la gente. ¿Cómo hacer para pensar desde la vivencia, de la vivencia, los saberes previos, las hipótesis de cada persona, construir experiencia y de ahí construir un conocimiento? ¿No? Entonces me parece que ahí, bueno, no sé, creo que algo de la pregunta que Marcelo nos hacía, creo que le contesté. No sé si vos, Romy, querés
puntear algo más. Silvia, ¿sabes qué pensaba, no? Y así como para también traerlo para el debate, eh, voy a, voy a recuperar la escuela del enciclopedismo, ¿no? Que es algo que efectivamente esta escuela, y ya vi tu expresión, y precisamente es Cara tremenda, dije para que no. lo para que lo discutamos, precisamente, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Había como dos preguntas que me parece que de alguna manera podían llevarnos hacia un núcleo problemático común. Una que tenía que ver con, digamos, la naturaleza del vínculo entre Marcelo puso infantes y adultos, y ahí tal vez está pensando en el rol de los docentes y el rol de los estudiantes, ¿no? Y pensaba, bueno, ese vínculo de por sí es asimétrico, con lo cual no es un vínculo igualitario, y me parece que parte del posmodernismo, de cómo se toman las políticas posmodernistas, inclusive presentadas en clave progre, tiene que ver con la idea de que un vínculo que es asimétrico, y que sea asimétrico no quiere decir, ¿sí?, que de un lado tenés tabula rasa y que del otro lado, ¿sí?, tenés, digamos, el saber absoluto. Quiere decir, este vínculo es distinto, y efectivamente, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, que tiene retroalimentación, bueno, digamos, hay una parte que tiene, digamos, conocimientos que de alguna manera, digamos, transmite, no en el sentido reproductivista de la transmisión lineal y demás, sino de esa asimetría que existe entre el docente educador y quien se está formando. Entonces, necesariamente ese vínculo es asimétrico, ¿sí? Parte de la función de la escuela, y de la escuela moderna, y cuando digo moderna digo de la escuela burguesa, ¿sí?, tuvo que ver con un fenómeno que es, digamos, si uno lo mira en términos de avance de la humanidad, es progresivo, que es crear una escuela universal y de masas, ¿sí? Y eso por la vía de la democratización del acceso al sistema educativo, que obviamente tenía una función ideológica. La burguesía no lo hizo, ¿sí?, por caridad, sino porque tiene que ver con la transmisión, con la forjación de una identidad artificial de la ciudadanía, digamos, y cómo esto es funcional a la construcción de los estados nacionales, digamos, y a la dilución de las identidades de clase detrás de la ciudadanía. Digo, bueno, ese proceso objetivamente existe, pero también la escuela es la portadora, ¿sí?, la que transmite un capital cultural almacenado por la humanidad, y lo transmite de generación en generación a través de ese dispositivo, ¿sí?, cultural. ¿Y por qué decía, digamos, la idea de recuperar lo enciclopedista? ¿Sí? O sea, pero el enciclopedista entendido como el conocimiento tiene ámbitos de aplicación disciplinares, ¿sí? O sea, así inclusive se construye la especialización a nivel científico por áreas disciplinares, ¿sí? Y por otro lado, digamos, cualquier proceso formativo, cualquier proceso educativo requiere algún tipo de esfuerzo, disciplina y de un proceso, ¿sí?, que de alguna manera, digamos, es placentero el resultado final, es decir, ¿sí?, el haber adquirido los conocimientos, pero no podemos decir que el aprendizaje es necesariamente siempre un proceso, ¿sí?, divertido, gratificante, que no requiere ningún esfuerzo. Cuando en realidad se carga las tintas y se vacía, como vos bien decías, Silvia, y como aparece efectivamente en la UNESCO desde los 70 para acá, ¿sí?, la escuela como una escuela precaria, la escuela como una escuela flexible, la escuela como una escuela que tiene que romper con el ámbito disciplinar porque es enciclopedista, y eso no va más porque las nuevas tecnologías en realidad nos hacen acceder, ¿sí?, a información sin cesar, y entonces eso, en teoría, la escuela, saliendo de ese lugar de lo disciplinario y de lo enciclopédico, ¿sí?, el docente se convierte en un mero tutor auxiliar de un proceso que parece que hace el infante solo, ¿sí?, y entonces ahí hay una equiparación y una dilución de esa simetría, porque efectivamente la escuela está siendo vaciada, digamos, de ese proceso disciplinar. Digo, bueno, ahí en realidad, ¿sí?, lo que tendríamos que repensar, digamos, me parece, tiene que ver con, bueno, si entendemos, ¿sí?, la escuela como ese lugar que
acerca además al conjunto de la población que no puede acceder a la cultura por la desigualdad estructural de la sociedad capitalista y una familia obrera que vive en condiciones de pobreza no tiene ni una biblioteca, la escuela no puede renunciar a ese espacio del lugar de lo disciplinar o de lo, digamos, de lo enciclopédico en este sentido, entendiéndolo en este sentido, como patrimonio cultural que se transmite de generación en generación y que la familia obrera no tiene forma de acceder de otra manera, ¿sí? Entonces digo, recuperar ese lugar es un lugar en tal caso valioso. Lo que pasa es que producto de efectivamente estas políticas educativas que vacían a la escuela, ¿sí? Es que en lugar del esfuerzo, de lo disciplinar, se coloca en un lugar como pasado de moda, como que esto, bueno, ya por internet vos podés acceder a los contenidos, confundiendo el acceso a la información con el acceso a un conocimiento disciplinar. Entonces, para tomar el hilo de lo que planteaba Marcelo, bueno, me parece que hay un punto en el cual esta idea de, digamos, de no identificar, ¿sí?, roles que son asimétricos y que, digamos, retroalimentan y permiten el hecho educativo, digamos, es algo de la política progresista que nos lo ha ganado, ¿no? O sea, bueno, no, decir que el docente tiene un conocimiento y que el pibe y la piba no lo tiene, ¿sí?, parece ser, y con esto no quiere decir que no tiene ningún conocimiento, sino que tal vez no tiene ese conocimiento disciplinar, digo, parece que, digamos, bueno, es algo que está mal decirlo, ¿no? Y para unirlo, y ya te dejo Silvia, digamos, para unirlo con lo que preguntaba Guillermo, bueno, efectivamente, el problema es que, digamos, una escuela, ¿sí?, que se construye en esa perspectiva, vaciada de contenido, flexibilizadora, que renuncia a la tarea educativa, que supone que la disciplina y el esfuerzo es algo que no va más, ¿sí?, que no está bien pedirlo, ¿sí? Digo, como, inclusive hasta como construcción, o sea, como decir, bueno, ¿qué necesito yo para producir un hecho educativo? Y eso me interpela en un montón de exigencias y demandas para, digamos, hacia el Estado, digamos, hacia quienes dirigen la política educativa y a su vez, digamos, repensando, bueno, cuál es el interés de esa clase, de por qué quiere, digamos, esta educación vaciada, flexibilizada, con la figura del tutor y no del docente como un experto, como alguien que tengo que formar, como alguien que le tengo que garantizar condiciones, bueno, efectivamente eso reproduce la desigualdad pedagógica claramente, porque en realidad lo que termina haciendo es consolidando un lugar, ¿sí? O sea, esa posición de clase anterior y la consolida y la amplifica. Entonces me parece que si queremos pensar, bueno, qué tipo de igualdad pedagógica tenemos que construir, tiene que ver con, uno, poner este problema sobre la mesa y punto número dos, de nuevo, volver a esa relación y conexión que hay entre la escuela y la sociedad, que no la podemos negar que existe y al contrario, es ahí donde está la raíz del problema. Bueno, a ver, varias cosas. Primero que, digamos, una cosa es que el rol de, digamos, Walter Benjamin planteaba que la educación es una cita entre generaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar, digamos, la hora y el día para ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces ahí hace falta construir un vínculo, porque todo aprendizaje se da en un vínculo. No se da por afuera del vínculo, ¿no? Con lo cual a mí, digamos, ahí arma, digamos, que el docente, la docente, necesitamos de un vínculo para poder producir una situación de enseñanza, una situación de aprendizaje. Por lo tanto, digamos, hay una responsabilidad ético, política, estética, digamos, una relación totalmente dialéctica, les diría, ¿no? Entre una responsabilidad epistemológica, política, ética y estética a la hora de la posición de autoridad docente que construimos en el aula. Esto no significa, digamos, dejar de lado
o dimitir, digamos, en la idea de trabajar en una ecología de saberes, ¿no? Y la idea de una ecología de saberes significa justamente la idea de poder armar ese vínculo donde el objeto está en cómo, diría Freire, cómo analizar, comprender y transformar la realidad, ¿no? Esto es lo que le da el carácter político a la educación, ¿no? En un ámbito institucional, que es ¿no? Podríamos pensar en otros. Por eso digo que una cosa es lo educativo y otra cosa es lo escolar, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay, digamos, un punto en donde tendríamos que pensar qué posición construye el docente para poder brindar y armar estos dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay un punto de discusión, digamos, cómo armamos estos dispositivos, ¿no? Y qué formación necesita un docente hoy, y esto habla de la formación de formadores, justamente, que sin duda tiene que ser un ámbito colectivo, sin duda tiene que ser un ámbito colectivo, no puede ser hay verbos que eluden los imperativos. Y pensar, por ejemplo, yo no te puedo decir, vos vas a pensar el sábado a la mañana. Yo te puedo decir, vamos a pensar juntos, digamos, y entonces tengo que poder armar un espacio en donde, pensar, leer, amar, crear, son verbos que eluden los imperativos, ¿no? De las políticas públicas cuando nos dicen tenemos que pensar los sábados a la mañana. Porque hubo muchas escuelas que decidían, digamos, pensar los sábados a la mañana, digamos, y reunirse los sábados a la mañana para pensar justamente la enseñanza y los dispositivos que estaban en pugna, justamente porque la escuela es un ámbito de disputas de sentido, ¿no? Entonces digo, ahí me parece que ahí se nos cruzan múltiples determinaciones, ¿no? A mí me parece que hay algo fuerte, digamos, que se nos juega, donde nosotros no podemos dimitir en la tarea de enseñar. Enseñar en términos de eso, de la responsabilidad política y ética frente a nuestros estudiantes. Ahí no podemos dimitir, ¿no? Y ahí es donde realmente yo asumo, digamos, esto que estoy planteando. Frente a esto que nos quieren imponer como los facilitadores, ¿no? Nosotros no somos facilitadores de nada, porque no hacemos fácil nada, ni hacemos divertido nada. No somos, digamos, no nos ponemos una nariz de payaso para poder hacer algo divertido. Porque realmente, efectivamente, hay una necesidad de eso, de leamos juntos, ¿no? Leamos juntos, pensemos juntos, ¿no? Hay esta necesidad de construir este espacio de pensamiento plural y colectivo, ¿no? Tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿no? Entonces ahí, digamos, yo asumo en esto la responsabilidad, que siento que sí, que ha habido una imposición, digamos, en el dimitir en la tarea de enseñar, donde muchos docentes planteaban en las capacitaciones de asistimos o enseñamos, ¿no? Les damos de comer o les enseñamos, como si fueran cuestiones antagónicas, ¿no? Porque si renunciamos a esa tarea, que es nuestra tarea y que tiene que ver con esa actividad intelectual en el buen sentido de entender esa función, que esa es nuestra función específica, si no es con descendencia pedagógica. Y entonces se vuelve a esa doble escena que vos planteabas al principio de, bueno, a estos no les da, o digamos, bueno, de alguna manera hay que redimir, ¿no?
Si te parece, Silvia, ahí aparecen 3 o 4 preguntas que me Sí, parece que podemos unir, sí, digamos, a lo que estamos conversando porque van a este punto, ¿no? Alberto Daniel Prando nos dice, ¿se puede hablar, y pone comillas, de la escuela, entre comillas, en abstracción del condicionamiento clasista? Quienes trabajamos en escuelas, en áreas marginadas y en áreas privilegiadas, observamos profundas diferencias en la formación en su sentido, en su más amplio sentido, ¿no? Eh, y después tenemos una de Daniel y hay un hilo, digamos, de Marcelo. La de Daniel es, bueno, buenas tardes, no sé si han abordado lo siguiente, ya que recién ingreso nos decía, pero nos pregunta, ¿el constructivismo tiene utilidad para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y después Marcelo, digamos, dice, bueno, de acuerdo con el esfuerzo, pero también los contenidos deben relacionarse con el ámbito social hacia una superación del presente degradado. También se debe abordar el tema del destrato de algún profesor o docente hacia el estudiantado, como también por parte de adolescentes hacia los docentes. Los lazos sociales son la base, ¿no? Entonces aparecen estos 3, digamos, aspectos que nos traen, que tiene que ver con, bueno, el poder pensar esto, la diferencia en el ámbito, es decir, ubicar a la escuela según, digamos, la población que asiste ahí, me parece que es lo que planteaba un poco Alberto, del clasismo, digamos, en educación. Lo del constructivismo que nos pregunta Daniel y después, digamos, Marcelo nos hace volver, digamos, con esta idea de la relación entre el ámbito social, los contenidos y la relación estudiante-docente y cómo entrarían ahí los lazos sociales y, bueno, la descomposición, el maltrato, etcétera. sí, quizás digamos, es interesante plantear que la escuela este, reproduce, como bien diría Bourdieu, digamos, en su interior, eh, digamos, una relación de desigualdad en el interior del sistema educativo, ¿no? Por supuesto, hay escuelas de una tiza y escuelas de 5 tizas, ¿no? Entonces, digamos, reproduce, ¿no?, en su interior esta desigualdad. Pero también, además de reproducir, produce, ¿no? Produce y transforma, porque si no, podríamos decir, bueno, sería impensable un Tlatelolco, ¿no? Sería impensable que muchos de los desaparecidos, digamos, eh, de los 30.000, ¿cuántos fueron estudiantes y profesionales, ¿no? Entonces digo, o que estuvieran pasando por las aulas, ¿no? Hay algo como de peligroso ahí, ¿no? Justamente porque me parece que hay un proceso instituyente que va instituyendo otras prácticas, ¿no? Entonces me parece que ahí, digamos, más allá de que de las etiquetas, digamos, y de las modas pedagógicas que se han querido instrumentar, digamos, en la escuela, nosotros tenemos que ir como deconstruyendo. Por eso digo, no podemos pasar página de todo lo que pasó y pensar para adelante, digamos. Tenemos que deconstruirnos también en nosotros mismos, en estas modas pedagógicas del constructivismo, de la neurociencia, digamos, del aprendizaje por competencias, etcétera, 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 sin hacer una deconstrucción de cuál es el sentido de enseñar y cuál es el sentido de la escuela hoy, ¿no? A mí me parece que la verdad es que no sé si poder hablar de la verdad, porque eso también nos referiría a un absoluto, ¿no? Y que a muchos políticos les gusta decir la verdad, como si fuera, digamos, como diría Rancière, un maestro explicador, ¿no? Pero a mí me parece que la escuela hoy tiene un desafío enorme, enorme. Hay algo que la escuela sí puede, y podríamos decir, no me gusta entrar en el deber ser, pero también hay una responsabilidad política, estética y ética de poder poner en marcha determinados procesos de producción de un conocimiento colectivo, que, bueno, hay que preguntarse cómo lo hacemos, ¿no? Porque, digamos, podemos decir,
muy retóricamente un conocimiento en ecología de saberes, pero hay que saber cómo hacemos. Y esto necesita una formación de formadores muy grosa, digamos, para que esto se lleve adelante, ¿no? Hay que revisar, digamos, los modos que tenemos instaurados en nuestras prácticas, porque si no deconstruimos esto, y esto está investigado, nosotros enseñamos como aprendimos. Si aprendimos de una manera determinada, si no revisamos las matrices del aprender, vamos a reproducir las mismas condiciones en la enseñanza. Entonces, me parece que ahí hay algo, por ejemplo, digo algo, retomando esta idea de Adorno de la educación después de Auschwitz. Por ejemplo, toda la gente que pidió a gritos la dictadura militar, ¿no? Pidió a los gritos, ¿no? La dictadura militar. Bueno, esto, digamos, parece que no lo pudiéramos revisar, ¿no? Y la verdad es que hoy se hace indispensable poder revisar los procesos históricos. ¿De qué nos pasó en estos momentos de confinamiento? Rápidamente tenemos que pasar a reconstruir, y entonces por eso le ponemos la quinta hora, y por eso hay una necesaria como, bueno, no perdamos el tiempo, hay que recuperar el tiempo perdido. Acá no, acá eso es una reproducción capitalista de la enseñanza en términos de acumulación capitalista. Tenemos que recuperar contenidos, rápido, rápido. Vamos, chicos, a pensar rápido, rápido, porque tenemos que entregar resultados, ¿no? Entonces digo, me parece que no podemos prendernos en el eficientismo, ¿no? En los distintos eficientismos, sino poder revisar con los y las estudiantes qué es lo que estuvo pasando en los procesos históricos para que esto dé como consecuencia determinado resultado, ¿no? No sé. Ahí pensaba, Silvia, en relación a lo que decías, efectivamente uno podría decir, hay una, y sobre todo se hizo muy fuerte con la pandemia, digamos, hay una agenda, nosotros le llamamos un consenso liberal, si vos querés, que tiene que ver con esta idea de el eficientismo, ¿no? En realidad un eficientismo que si cuando uno analiza, bueno, cuáles son las propuestas, en realidad uno dice, bueno, nos llevan a, más que una salida a la crisis, nos llevan a un callejón sin salida con un genocidio educativo, digamos, o un genocidio social, ¿no? Si uno aplica las recetas de este consenso liberal. Pero en realidad lo que pensaba es, y parte de, para recuperar lo que decíamos antes de la quinta hora, está muy colocado en esta sintonía, en la sintonía bueno, hay un punto en el cual no puedo tapar el sol con una mano, y efectivamente esos indicadores que nos muestran, digamos, de nuevo, las pruebas educativas son reales, son una realidad y son un producto, y ahí tomo lo que vos decías, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la implementación de políticas educativas, no tiene, digamos, no fue magia, fue el resultado de un largo proceso de degradación y de vaciamiento de la escuela, ¿no? Pero en realidad pensaba que buena parte de esta retórica eficientista, ¿no? En realidad es cuando uno lo mira en términos de lo que se hace, ¿sí? La idea de el recuperar es una absoluta falacia, porque digo, efectivamente hay una construcción de la quinta hora de, bueno, efectivamente tenemos problemas en matemática y en lengua, 7 de cada 10 chicas y chicos de las escuelas estatales, es decir, del 75% de la matrícula de todo el país, ¿sí? Tienen problemas para resolver una regla de 3 simple y para leer, para comprender un texto sencillo. Sobre la base de esa realidad no se puede construir nada, menos pensamiento crítico, porque primero tengo que lograr que puedas leer un texto, ¿sí? O sea, entonces ese es como el punto de partida mínimo para poder pensar esto que vos decías de los sentidos y la transformación. Ahora, al paso que se presentan estas políticas educativas como si quisieran resolver la crisis, uno tiene que mirar de la mano qué es lo que ocurre. Y de la mano de, digamos, esta famosa quinta hora que está, digamos,
que tiene problemas estructurales para su implementación, producto de que no hay construcción en infraestructura escolar, no hay, digamos, no hay en todas las escuelas del país, por ejemplo, parejas pedagógicas para decir, bueno, a ver, tenemos un problema en lengua y en matemática. Bien, veamos qué hace el resto del mundo. Y mirá, tiene grupos de menos de 20 alumnos y en los que se detectan problemas hay seguimiento de 5 y trabajan con pareja pedagógica. No te digo Finlandia, te digo Canadá, como para dar un ejemplo, ¿no? De intervención educativa en este sentido. Bueno, no ponemos pareja pedagógica, no reducimos los grupos, se dice que esta quinta hora quiere resolver ese problema, pero en paralelo cuando uno mira qué hacen en los regímenes académicos, en realidad, digamos, de nuevo, seguimos implementando estas recetas que lo que hacen es convertir a la escuela en una escalera ascendente donde se puede llegar al último año de la escuela secundaria sin lograr una comprensión lectora, algo que, digamos, tendría que garantizar la escuela primaria. Entonces, es verdad, hay una agenda de un consenso liberal que presiona en un sentido, pero y aparece esta idea del eficientismo y aparece esta idea de la flexibilización y que tiene que ver, como vos bien decías, con las características de la sociedad, el mercado de trabajo, digamos, y una sociedad que no logre incluir a millones como un destino, y entonces ese proceso atraviesa la escuela, esa agenda toma, si vos querés, digamos, el momento político, lee ese consenso liberal, pero luego en realidad las recetas para recuperar lo que planteaba Guillermo antes, en realidad lo que terminan haciendo es consolidar y profundizar la desigualdad educativa, ¿no? Porque si yo, digamos, supongo, ¿sí?, que, bueno, digamos, con estas recetas de modificación de regímenes académicos, ¿sí? Bueno, da igual lo que él o la docente haga y lo que él y la estudiante produzca en ese intercambio y en ese hecho educativo, bueno, efectivamente, entonces el resultado luego no va a ser muy distinto a ese que dicen que quieren resolver, ¿no? Entonces, pensaba, ¿no?, en esta idea de la agenda y el eficientismo, efectivamente, aparece muy fuertemente, ¿no? Pero aparece, si vos querés, como ropaje de una política educativa que de alguna manera va a reproducir el mismo resultado. Y en esto de lo que hablábamos antes de los sentidos, ¿no?, pensaba en esa tensión, en donde efectivamente, por un lado, nos encontramos, digamos, con esa escuela, ¿sí?, que reproduce esa desigualdad pedagógica y educativa y profundiza entonces ese aspecto de una sociedad que no tiene destino, pero por otro lado, ¿sí?, el campo de posibilidad y de acción, porque lo cierto es que muchas familias todavía encuentran que en la escuela puede llegar a ser ese elemento distintivo, ¿sí?, para su propia vida. Y entonces pensaba y esto en algo que hemos discutido varias veces, ¿no?, en la agenda que tomamos y que no tomamos, ¿no? Y en ese sentido, el pensar cómo recuperamos ese lugar de la docencia interpelándose e interpelando qué podemos hacer para efectivamente tomar esa demanda de esas familias que ven que en la escuela se juega algo valioso para sus pibas y sus pibes. Entonces está claro que si esa agenda nosotros no la tomamos, se llena de consenso liberal y de eficiencia. Y entonces ahí es donde, ¿no?, nos venden como soluciones algo que efectivamente en realidad consolida una desigualdad estructural. Y en este punto, ¿no?, pensaba, bueno, digamos, ¿en qué medida no somos responsables de tomar eso, ¿sí?, y entonces decir, bueno, sí, ¿no?, efectivamente, tenemos esta serie de problemas. Tal vez tengan que ver con estos aspectos de la sociedad, con estos aspectos de la política educativa. Y entonces, ¿qué podemos hacer, ¿sí?, para empezar a revertir ese problema desde lo educativo y desde lo social? Y eso entonces nos interpela de nuevo como sujeto político,
como sujeto docente, ¿sí? Y nos coloca en un campo de acción concreto, ¿no? Tengo dos preguntas, Silvia, que las mecho, ¿sí? Así seguimos en el intercambio. Pregunta Claudia Suárez, ¿cuál es el sentido de la escuela hoy? Desde nuestra experiencia nos sentimos contenedores de una sociedad degradada. Darío Gómez Suárez, la visión de Luis Beltrán Prieto Figueroa es la escuela activa, es la unidad de la escuela y la sociedad en la concreción. Alberto Daniel Prando retoma en la sociedad del conocimiento, en los nuevos desafíos curriculares para las carreras de profesorados en provincia de Buenos Aires. Se reducen las horas de cursada, desaparecen materias científicas específicas, no hay informática desde el primer año ni idioma inglés. Me parece preocupante la devaluación estructural del conocimiento. Creo que no me perdí de ninguna pregunta. Bien. Bueno, en principio, a ver, se nos abren muchas preguntas. No sé si hoy podemos llegar. Digo, porque son 8:15. No sé si podemos llegar a ampliar demasiado. Pero, a ver, yo quisiera decir esto. En principio, a mí me gustaría interrogar la idea esta de la degradación, ¿no? Porque, digamos, también tendríamos que pensar que la escuela secundaria, digo, no sé, era una escuela para pocos, ¿no? También. Entonces, también ahí uno podría decir, bueno, ¿queremos recuperar esa escuela para pocos? ¿Queremos recuperar esa escuela que reproducía autores, por ejemplo, reproducía conocimiento y no lo producía? ¿No? Me parece que no. Por lo menos yo no, por lo menos yo no sumo ahí. Porque si no estamos repitiendo, por ejemplo, discursos como lo dice, no sé, Jaime Echeverry, que dice la tragedia educativa, Borsone, que dice, sí, algo así también, como la tragedia, no me acuerdo cómo lo explicita, pero bueno, digamos, también, ¿no? Digo, ¿cómo nos colocamos con esto? Porque no es que antes estábamos en la panacea y ahora estamos. No, me parece que antes era una escuela clasista para pocos, donde había, digamos, como una promesa de la modernidad en relación a que si vos cumplías determinados pasos en la escolaridad tenías, de alguna manera, una garantía de ascenso social, ¿no? Era una promesa incumplida de la modernidad, porque efectivamente nos hemos quedado de alguna manera sin el pan y sin la torta, ¿no? Entonces, porque no es que tenemos una sociedad a la cual, digamos, aspira a tener estos sujetos críticos y deseantes, librepensadores, nos implica en una mano de obra barata, ¿no? Nos pide a la escuela secundaria una mano de obra barata, ¿no? Entonces, la verdad, barata y acostumbrada a las pantallas, donde si la quinta hora no se puede llevar adelante adentro de las escuelas, porque no hay estructura, porque no hay infraestructura, porque aparte se nos caen las escuelas a pedazos, va a ser otra vez inmodalidad, ¿no? Y nuevamente, quédate en casa, el confinamiento, y nuevamente, digamos, se retroalimenta esta idea del quédate en casa, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí yo interrogaría esta cuestión de la degradación, porque si no parece que estuviéramos, digamos, hablando de antes como la panacea del asunto. Y la verdad es que no. O por lo menos yo interrogo fuertemente también la escuela de la modernidad. ¿Con qué me quedo? Me quedo con una escuela que, digamos, que produce una suerte de contención en la intemperie, porque efectivamente en la intemperie social, ¿no? Y donde la escuela realmente hace de cobijo, de abrigo, de ternura institucional, de una mirada de un adulto contenedor, pero que esto no entra en colisión, digamos, con la idea de enseñar, ¿no?
con la idea de poder, digamos, poner en contacto a estas personas, a estos estudiantes, con, digamos, con el conocimiento construido socialmente. Entonces me parece que ahí hay un punto, digamos, donde yo aspiro a una escuela en la cual se pueda producir un conocimiento creativo, ¿no? Y para eso necesitamos una formación docente, una formación de formadores fuerte adentro de cada escuela, para que produzca conocimiento situado, para que produzca un pensamiento en situación, para que las estrategias que nosotros nos vamos a dar adentro de cada colectivo docente sean estrategias posibles y potentes, pergeniadas a la luz de discusiones colectivas. Porque no es que a mí se me ocurre algo porque yo soy un especialista en tal, una experta, digamos, como nos quiso vender, digamos, la década del 90, y que después, digamos, esta década posterior o estas 2 décadas posteriores han ido, digamos, han ido edulcorando, digamos, esta idea del experto, pero que todavía sigue funcionando. Entonces, sí, la idea de colectivos docentes pensando adentro de la escuela para garantizar colectivos docentes pensando, ¿no? Pensando quiere decir creando. Pensando quiere decir abrir un hueco en la indeterminación. Abrir, digamos, pensar es justamente interrumpir una literalidad que nos habla de un pibe viniendo por la beca, ¿no? Para cobrar la beca, para, digamos, instituir en términos instituyentes nuevas prácticas de enseñanza, de aprendizaje, de producción de un conocimiento significativo. Significativo, cuando digo significativo socialmente, digo significativo colectivamente. Estos días nos estuvimos mensajeando con Romy, con un documental, por ejemplo, producido por la Universidad de Luján, donde nos habla, por ejemplo, de las escuelas fumigadas, ¿no? Bueno, ahí vamos, con un conocimiento producido en y con la comunidad. A esto me refiero yo con la ecología del saber. Silvia, sí, no, iba a recuperar algo que tomaba Alberto y como para hacer un contrapunto con algo que vos planteaste, que tiene que ver con los debates que tenemos, ¿no? Y que me parece que está bueno traerlo para conversar acá. Sí, les comento a los que nos están siguiendo del otro lado que en principio el vivo estaba planteado, digamos, con Silvia habíamos acordado 1 hora y cuarto, 1 hora y media, sí, así que por favor vayan dejando sus preguntas, así podemos, aunque sea, digamos, hacer dos palabras, y sí, obviamente la vamos a comprometer a Silvia para otra oportunidad, y también, digamos, ya la hemos invitado a las jornadas que como Movimiento Argentina 2050 estamos, digamos, organizando para marzo del 2023, y ahí seguramente estas discusiones van a seguir, ¿sí? Pero pasado el auspicio... Podríamos decir que esto es una probadita. Exactamente, es una probadita de lo que vamos a hacer en marzo del 2023 ahí en el eje 4 Educación de las Jornadas Argentina 2050, qué país queremos en 30 años, ¿no? Presencialmente, por favor. Presencialmente sí, claro. Pero ahí, digamos, lo que pensaba es, Alberto Prando ponía, bueno, pero algo así como, la escuela entonces ahora no es clasista, volviendo a mi primera inquietud, ¿no? No es como la escuela clasista como la de antaño, y dice, hicimos un seguimiento en una escuela pública de sectores muy pauperizados y el porcentaje de alumnos que siguieron estudiando fue ínfimo, ¿no? Y yo en realidad, Silvia, quería retomar esta idea de la degradación, ¿no? Porque, a ver, y lo voy a plantear así. Algunos compañeros de Mendoza, de Entre Ríos, me decían que yo tenía el copyright de la palabra degradación, que lo tenía registrado, ¿no? Y que lo cobraba cada vez que lo usaban, producto de cómo nosotros intentábamos pensar un problema. Pero, a ver, a mí me parece que son dos discusiones, ¿no? Uno es la escuela sarmientina, ¿sí? ¿Era clasista? Sí, lo era.
la escuela sarmientina reproducía, digamos, determinadas situaciones de clase y entonces uno observaba que el desgranamiento de la escuela era uno en la capital federal de ese momento y en la provincia de Chaco, digamos, el desgranamiento y el abandono en esa escuela primaria era mucho mayor. Sí, efectivamente, era una escuela de clase. Ahora, vos decías, yo no quiero volver a una escuela secundaria que era para pocos, pero lo cierto es que la escuela, primero, la escuela hoy que instauró la Ley de Educación Nacional es obligatoria en los papeles, porque de cada 10 que arrancan, 5 se quedaron en el camino y de esos 5 que llegaron al último año, el 75% se graduó. Esa es la realidad que Alberto tal vez advierte y que efectivamente cuando uno mira ese pasaje entre el último año de la escuela secundaria y la universidad es bajo, ¿no? Pese a que podríamos discutir, digamos, lo masiva y de calidad que es la Universidad de Buenos Aires, pero producto de un proceso de selección, digamos, yo digo de un arancel cultural que se paga previamente, que tiene que ver con esa escuela. Entonces, digamos, por un lado, la escuela secundaria hoy no es, digamos, masiva, pero por otro lado, ¿sí? Ese proceso de obligatoriedad de la escuela secundaria va de la mano de un proceso de vaciamiento curricular, sino que son las áreas de conocimiento, el trabajar con proyectos interdisciplinares, pero en el peor sentido, en el sentido de me haces un trabajo práctico, como hacen todos los regímenes académicos, integrador con un cuarto de los NAPS y con eso aprobamos, o como hace la nueva escuela secundaria rionegrina, aprobaste historia de quinto año, historia contemporánea argentina y te doy por aprobada historia antigua y entonces es como que si supieras, digamos, la sociedad mesopotámica. Eso es una estafa pedagógica, decir que eso es una escuela de calidad. Te hago un tip, digamos, te hago una, digo, vos dijiste, me hace un trabajo integrador, porque es para el docente, es para vos. No es que, digamos, es que ese estudiante o ese estudiante, digamos, hace un proceso de integración digamos, de contenido, sino que te lo hace para vos, te lo hace para Lo hace para entregar, acreditar. te lo hace para cumplir, ¿no? Entonces, digo, eso se vio mucho durante los confinamientos, donde había que cumplir y donde los desvinculados, entre comillas, digamos, no cumplían la tarea. Bueno, claro, pero es lo que aparece ahora en los regímenes, es lo que aparece ahora en los regímenes académicos para supuestamente recuperar lo que, digamos, no se logró en la pandemia. Entonces digo, digamos, sí, se implementó en su momento con el pretexto de la emergencia sanitaria y de garantizar, digamos, de alguna manera la continuidad pedagógica, pero sin embargo, esas mismas recetas perduran post pandemia, porque si no, miremos lo que está pasando con todos los regímenes académicos. Pero digo, al margen de la escuela secundaria, ¿no? Yo pensaba, lo cierto es que la escuela primaria sarmientina logró incorporar al 90% de la población en edad escolar en su escuela en 40 años. No es poco. No podemos decir que eso es poco. Y lograba, digamos, en los primeros años, ¿sí? Los primeros grados, el garantizar algo que hoy la escuela primaria no está logrando, porque cuando yo tengo chicas y chicos de séptimo grado que no comprenden lo que leen, y no es 1 de cada 10, sino que son 4 de cada 10, y si voy a las escuelas estatales, es decir, al 75% de la matrícula, son 7 de cada 10, y eso la escuela sarmientina lo lograba, ¿sí? En los primeros años, porque mi abuela, y siempre voy a dar el mismo ejemplo, mi abuela cursó hasta segundo grado y leía Borges. Tráeme ahora un chico egresado de esta escuela primaria que pueda leer Borges, ¿no? Entonces bueno, digo, podríamos preguntarnos a costa de qué. ¿A costa de bueno, qué, pero quiero decir, cuando hablamos de degradación, ¿sí? En realidad, por lo menos como lo pensamos nosotros, lo que estamos atendiendo tiene que ver a cómo la escuela se degrada porque la sociedad se degrada. Y eso está en el marco de las relaciones sociales. Entonces, cuando yo digo que hay un proceso de degradación, ¿sí? No es valorativo per se, tiene que ver con ese diagnóstico que tiene que ver con poder pensar cómo la escuela se adecúa a un proceso de degradación social. Por eso yo decía, la escuela no puede resolver la crisis social,
Pero lo que sí podemos pensar desde la escuela es cómo en tal caso, ¿sí? Nosotros no profundizamos ese proceso que está afuera de la escuela. Y me parece que ahí tiene que ver con esto que vos planteabas de poder pensar, bueno, cómo no renunciamos al hecho de educar, cómo pensamos, digamos, en cómo construimos, ¿sí? Vos decías sentidos desde la comunidad en la que estamos y entonces decías, bueno, este problema me interpela, ¿sí? O tengo que resolver esto, ¿sí? Porque tengo este emergente donde yo estoy. Bueno, la escuela lo toma, ¿sí? Y lo trabaja y produce conocimiento y eso produce algún tipo de sentido, ¿no? Entonces, acuerdo con esa parte y acuerdo con esto que vos planteabas de la necesidad de pensar la formación docente, el no renunciar a la tarea de enseñar, pero sí me parece, por lo menos por cómo lo pensamos nosotros, que lo podemos seguir discutiendo en marzo seguramente, tiene que ver con esto. Digamos, cuando hablamos de degradación, ¿sí? Tiene que ver con no hacernos tontos con esa relación entre el proceso que atraviesa la escuela como reflejo de un proceso de degradación social, porque si yo puedo ver esa relación, identifico dónde está la llave para resolver el problema. Entonces identifico que Bueno, de alguna manera la escuela no puede ser agente pasivo, ya te dejo, pero de alguna manera, digamos, el problema está en la sociedad y entonces tengo que pensar qué hago ahí. bueno, por eso digo que me parece que no podemos pasar de largo, digamos, sin analizar, por ejemplo, cuáles fueron las claves de la inclusión sarmientina, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves? Digamos, ¿qué tenían que renunciar la gente que, los pibes y las pibas que entraban en la escuela de Sarmiento, ¿no? A su lengua, digamos, a su corporalidad, digamos, tenían que asumir la cultura hegemónica, ¿no? Entonces digo, me parece que tendríamos que hacer todo un trabajo, que no es ahora, que no lo vamos a hacer ahora, que son ya las 8:30, digo, de digamos, de determinar cuáles fueron las claves de esa escuela sarmientina, y si decidimos que queremos volver ahí, yo la verdad es que, digo, no sé, yo preferiría eso, hacer un laburo de identificar, digamos, cuáles fueron esas claves, ¿no? Y de ver, digamos, qué procesos atravesamos, porque nos ha pasado en el cuerpo, ¿no? Atravesamos históricamente, digamos, en toda la sociedad, digamos, cuáles fueron las modificaciones, qué nos fue pasando en todo este tiempo, desde Sarmiento hasta acá, digamos, como para decir, bueno, si es una degradación o es que el capitalismo digamos, sufrió determinados procesos de resemiotización y cuáles fueron digamos, las instancias de resistencia, porque no lo podemos pensar fijo la resemiotización del capitalismo, sino tenemos que pensarlo en términos de qué resiste, ¿no? Y cómo se resiste. Lo instituido y lo instituyente. Es decir, lo que nos pretendieron imponer y lo que hemos peleado por proponer, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí yo quisiera realmente eso, como dejar planteadas tareas, ¿no? Que sí, que nos implican realmente un deconstruir, ¿no? La, la, este, una forma escuela, una forma docente, cómo es estar docente hoy adentro de la escuela, esto y no a mí me preocupa mucho la enfermedad docente, me preocupa la explotación docente, me preocupa cómo nos estamos convirtiendo, digamos, en los docentes commodities, digamos, ¿no? Como un insumo, digamos, de consumo, ¿no? Que tiene que ver con ese vaciamiento curricular también, porque si yo vacío, digamos, por la vía de la flexibilización de las áreas, de las competencias, de la llamada ahora neurociencia o educación emocional, bueno, efectivamente, si el docente no es ese intelectual que tiene el conocimiento y tiene la pericia para generar eso que vos decías, la pregunta para, ¿sí? Generar el espacio para
avanzar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, efectivamente eso vuelve la función del docente en un intercambiable, y entonces es por eso que se consolidan estas palabras como la de tutor, facilitador, etcétera. Sí, digamos que también, ¿no? También la tutoría también aparece como una idea, digamos, de una rampa, digamos, cuando los pibes pasaban de séptimo a primero, digamos, en forma masiva, y de primero a segundo se perdía la mitad de la matrícula, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo para mirar, ahí hay algo para pensarnos uno, para pensarnos nosotros mismos, ¿no? Hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos poniendo el foco? ¿No? Entonces, digo, la tutoría en este sentido, cuando le empezamos a pensar en el 2001, cuando la política pública pone plata para pagar tutores, empezamos a pensar en cómo acompañar a los equipos de tutores, diferenciándonos de los modelos eficientistas norteamericanos y españoles, ¿no? Que, digamos, estaban pidiendo eficiencia terminal. Y la tutoría, digamos, como algo compensatorio, ¿no? Entonces, como un problema a ser, digamos, tenido en cuenta. Entonces, digo, me parece que hay muchas discusiones que se nos cruzan, que va a ser interesante, digamos, recuperarla en marzo, en el sentido de, bueno, de eso, yo valoro y celebro, digamos, este encuentro en el sentido de que abre preguntas, ¿no? Cuando la pregunta se abre, estalla el conflicto, y el conflicto es motor, el conflicto es un motor, es un motor de la transformación, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo saludo con el mate. Bueno, quedan algunas intervenciones, las voy a simplemente mencionar como para no Sí, dejarlas de no, claro, nombrar. sí. Jorge Tabachek, que nos dice, no se puede hablar de una educación con equidad cuando la educación está dividida en 24 guetos, donde cada gobernador utiliza los recursos específicos sin control, con el agravante de haber multiplicado el parasitismo del supuesto control. Y pregunta José Benítez, y eso, José, es para, si vos querés, un próximo vivo que tomemos, digamos, de Vía Socialista tomando estas temáticas, nos pregunta sobre, ¿sabe lo que está pasando con el fin de la educación de adultos y el crecimiento de la educación paraestatal en los fines? Bueno, sí, digamos, hemos intervenido mucho analizando la problemática del fines 2 y cómo, digamos, precisamente aparece como esta opción de terminalidad educativa acelerada, destruyendo la educación de adultos, ¿no? Y replica un poco todo esto que veníamos hablando, la idea del tutor y el facilitador, las escuelas sin recursos, y entonces reemplazarla, digamos, por el famoso árbol de Mari Sánchez, digamos, que cuando habló del plan Fines dijo, donde hay un educador, digamos, y un educando, y aunque estén debajo de un árbol, ya ahí hay un hecho educativo. Bueno, sí, pero si me lo dice la directora, digamos, del programa de educación de adultos, lo que me está diciendo es yo escuelas para adultos no voy a construir, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿no? Problematizar eso. Tenemos que ir cerrando, ¿no, Silvia? Por el tiempo al cual nos habíamos comprometido para intervenir. Antes que nada, te queremos agradecer que hayas participado de este nuevo vivo de Vía Socialista. El compromiso está para seguir discutiendo estos temas en marzo en el Congreso de Argentina 2050. Agradecer el tiempo, Silvia, como vos decís, la apertura de preguntas para seguir pensando y problematizando. Nos quedan obviamente un montón de temas para seguir discutiendo, no solo en este intercambio que hemos tenido con vos, sino también, digamos, de los distintos subproblemas que fueron planteando, como José, que nos trae el problema de educación de adultos. José, podés entrar a la página de El Aromo, hay un montón de artículos analizando esto que hemos producido nosotros y que pueden servir para abrir otro intercambio. Quiero recordar que queda grabado el episodio, así que los que no lo pudieron ver en vivo, después sí lo pueden encontrar en las páginas de Vía Socialista.
invitarlos, ¿sí?, a seguir participando de estos vivos y obviamente pueden encontrar en la página Vía Socialista, ¿sí?, la propuesta de Argentina 2050, pueden encontrar, digamos, todos los links para ayudarnos, ¿sí?, en esta propuesta a conseguir la personería jurídica, ¿sí?, en las jurisdicciones en las que estamos. Entonces los invitamos a adherir, a afiliarse a Vía Socialista y a seguir sosteniendo este espacio, ¿sí?, que como les decía antes, está abierto a distintas personalidades a que vengan a discutir, ¿sí?, los distintos problemas que nos aquejan, ¿sí? Donde podemos aportar soluciones, donde no, seguiremos construyendo la pregunta y repensando colectivamente. Les dejamos la invitación para las jornadas de Argentina 2050 en marzo, a la cual ya comprometimos a Silvia, así que los que se quedaron con ganas de seguir con este intercambio, ¿sí?, agenden 9, 10, 11 y 12 de marzo, sí, Ciudad de Buenos Aires, sede todavía a confirmar. Silvia, la generosidad de siempre te la agradezco infinitamente y seguramente les avisamos, vamos a cortar y vamos a seguir nosotras whatsappeando y conversando, discutiendo de los intercambios que hemos dejado aquí. Así que bueno, eso es todo por hoy, amigas y amigos que estuvieron siguiendo la transmisión. Gracias de nuevo, Silvia, y los esperamos el próximo sábado a las 19 horas en un nuevo vivo de Vía Socialista. Gracias, yo soy Romina De Luca.